Muy buenas, hoy hacemos un viaje en el tiempo, uno de esos que molan. Nos vamos a una tierra de mitos, de metales preciosos, de culturas guerreras. Vamos a explorar la península ibérica, pero mucho, mucho antes de que se convirtiera en Hispania, antes de que asomaran por el horizonte las águilas romanas. Y la pregunta clave, la que va a guiar todo este recorrido, es esta. Pero bueno, ¿quién vivía aquí antes de que desembarcaran las legiones? Porque claro, esto no era un solar vacío. La respuesta es un mosaico increíble, una mezcla de pueblos indígenas y de colonizadores que llegaron de muy lejos. Venga, vamos a meternos en faena. Bien, pues para empezar, lo primero es conocer a los habitantes originarios. Estas son las culturas que de verdad moldearon la península y pusieron los cimientos para todo lo que vendría después. Y el primero de ellos es casi una leyenda, el reino de Tartesos. Estaba en el suroeste y se decía que su riqueza en metales era tan bestial que se convirtió en un mito en todo el Mediterráneo. Su rey más famoso, Argantonio, es el gran símbolo de esa edad de oro. Luego tenemos a los íberos. Ojo, no eran un único pueblo, Eran un conjunto de culturas que se asentaron por toda la costa mediterránea y en los valles de los grandes ríos. Y eran sorprendentemente avanzados, de verdad. Tenían una lengua y una escritura comunes, usaban moneda para comerciar y su sociedad pues estaba gobernada por una élite de aristócratas y militares. Su arte, como la increíble Dama de Elche, nos habla de una cultura súper refinada y con mucho poder. Y en el otro lado de la balanza, por el norte y la meseta, esa gran llanura del centro de la península, estaban los celtas. Estos pueblos eran unos auténticos maestros del hierro y se organizaban en confederaciones de tribus. Su economía era más sencilla, se basaba en una agricultura bastante básica y a diferencia de los íberos ni desarrollaron la escritura ni usaban la moneda. Eran pueblos duros muy adaptados a un entorno bastante más complicado. A ver, estas diferencias son la clave para entenderlo todo. Es que los íberos y los celtas representaban dos mundos casi opuestos, uno costero, comercial, muy jerarquizado, el otro de interior, tribal y, digamos, autosuficiente. Esta dualidad no es una simple anécdota. Marcó por completo a la Iberia prerromana y, sobre todo, va a influir muchísimo en cómo cada grupo se enfrentó o se adaptó a la que se les venía encima con Roma. Pero claro, la península no estaba aislada del mundo. Ni mucho menos. Muy pronto, toda esa riqueza que tenía iba a traer a gente nueva y muy poderosa desde el otro lado del mar. Pasamos a la siguiente fase de la historia, las llegadas desde Oriente. ¿Y por qué vinieron? Pues muy sencillo, por la pasta y por la ubicación. La península era un punto estratégico clave para controlar las rutas del mar y, sobre todo, era una fuente casi inagotable de riqueza económica, especialmente de metales, que era un imán para las grandes potencias de la época. El orden de llegada fue muy claro, y cada uno llegó con intenciones distintas. Primero, allá por el siglo IX a.C., llegaron los fenicios. Un siglo después, los griegos montaron sus propias colonias. Y finalmente, bastante más tarde, en el siglo III, llegaron los cartagineses. Y estos no venían solo a comerciar, no, venían a conquistar. Y claro, cada uno de estos pueblos dejó una huella diferente. Los fenicios, que venían del actual Líbano, fundaron Gadir, lo que hoy es Cádiz, y trajeron cosas como el torno de alfarero y su alfabeto. Los griegos, por su parte, introdujeron nuevos cultivos y su arte en colonias como Emporion. Y por último, los cartagineses, que desde Cartago Nova dejaron un legado de pura conquista militar. El punto fundamental aquí es que no solo vinieron a llevarse recursos, Su llegada lo cambió todo. Trajeron tecnologías como el torno de alfarero, que fue una revolución para la cerámica, y cultivos que hoy nos parecen de lo más normal como la vid y el olivo, que iban a transformar el paisaje y la economía de la península para siempre. Claro, este encuentro de culturas, de economías, de intereses, no podía ser pacífico eternamente. La riqueza de Iberia se iba a convertir en el gran premio de una lucha de titanes entre las dos superpotencias del momento. Entramos de lleno en la era de la guerra. Y aquí está el detonante. Después de ser derrotada por Roma en la Primera Guerra Púnica, Cartago necesitaba recuperarse, pero urgentemente. ¿Y dónde buscaron esa riqueza y ese poder que habían perdido? Exacto, en la península ibérica. La familia Barca, con genios militares como Amílcar y Aníbal, lideró esta expansión a la fuerza. Para evitar un choque frontal, al menos de momento, las dos potencias firmaron un acuerdo, el Tratado del Ebro. Parecía simple, ¿verdad? El río Ebro sería la frontera, al sur dominio cartaginés, al norte influencia romana. Pero claro, esa línea en el mapa era increíblemente frágil. Y aquí vemos cómo saltó todo por los aires. Primero, Cartago consolida su poder en el sur. Segundo, el tratado marca esa línea roja, pero entonces el general cartaginés Aníbal hace una jugada maestra, una provocación en toda regla.
ataca Sagunto, una ciudad aliada de Roma, pero que estaba al sur del Ebro. Para Roma, esta fue la excusa perfecta que estaban buscando. La guerra era ya inevitable. La Segunda Guerra Púnica fue absolutamente devastadora, y una parte enorme se libró aquí, en suelo ibérico. El final llegó en el 201 a.C. Después de una lucha brutal, Cartago fue derrotada y expulsada de la península para siempre, dejando claro un enorme vacío de poder. Y esto nos deja con la pregunta final, la que lo cambia absolutamente todo. Con su gran rival fuera de juego, un nuevo poder iba a reclamar la península como suya. ¿Quién estaba a punto de llegar para gobernar durante los siguientes 700 años? La respuesta, por supuesto, era Roma. Pero esa ya es otra historia.